Es la 1:00 p.m. en punto, como siempre es un gusto saludarlos, estamos en Meridiano Blue, hoy miércoles 3 de diciembre, comenzamos con noticias exclusivas. La primera tiene que ver con el escándalo de presunta infiltración de las disidencias de alias Calarcá en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia. A esta hora se está reanudando en el Congreso de la República el debate de control político al ministro de la Defensa, al director nacional de Inteligencia y al director de la Unidad Nacional de Protección por el escándalo revelado por Noticias Caracol, que tiene desarrollos. Uno de ellos tiene que ver con la inexplicable demora que considera normal el procurador Gregorio El Hash, pero que no es muy usual, para que se cumpla la orden de suspensión provisional en el caso del general Juan Miguel Huertas, comandante de personal del Ejército, quien, de acuerdo con lo revelado por Noticias Caracol, habría tenido vínculos con las disidencias de alias Calarcá. El documento, la orden de suspensión provisional de la Procuraduría, fue firmada la semana pasada, el pasado 27 de noviembre, y a hoy, 3 de diciembre, no ha sido cumplida por parte del Ejército de Colombia. Al contrario, Blue Radio revela a esta hora en exclusiva un documento firmado por el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Emilio Cardoso, en el que autoriza un permiso por 4 días, 5 incluido el día de hoy, desde el 3 de diciembre, al general Huertas para que vaya a este permiso no remunerado, pero manteniéndose por ahora en servicio activo. Los detalles de esta noticia, Felipe García. Hola Ricardo, buenas tardes. Sí señor, conocimos que el general Juan Miguel Huertas, comandante actual del Comando de Personal del Ejército, no salió suspendido de la institución, pese a que la Procuraduría, recordemos, como usted lo mencionaba, profirió ya hace varios días el fallo disciplinario que ordena retirarlo temporalmente de su cargo. En lugar de acatar esta decisión, que también recordemos cobija el director de inteligencia de la DNI, Wilmer Mejía, Huertas solicitó un permiso de 5 días, manteniendo en los hechos su condición de comandante y dejando en pausa la ejecución de la medida disciplinaria. El fallo del Ministerio Público, que está en firme y ordena suspender a los funcionarios por 3 meses por sus presuntos vínculos con las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá, pedía al presidente Gustavo Petro aplicar de inmediato la sanción. Sin embargo, la suspensión no se ha materializado. Lo que sí ocurrió, Ricardo, fue que el propio oficial gestionó un permiso temporal para ausentarse brevemente del cargo, lo que permitiría su regreso una vez cumplido el tiempo autorizado. La decisión administrativa, hay que decir, quedó consignada en la resolución 00-1016 del 3 de diciembre, es decir, de hoy, firmada por el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardoso, en la que certifica que Huertas, a través de ese oficio, solicita permiso por el término de 5 días. Este documento agrega que dicho permiso fue autorizado por el jefe de Estado Mayor Generador de la Fuerza dentro de las novedades de personal, habilitándolo entonces entre hoy, 3 de diciembre, y el 7 de diciembre para atender trámites de índole personal. Esto dijo Ricardo, el procurador Gregorio El Hash, cuando se le consultó sobre esa situación. Señor. Eso le iba a preguntar, Felipe, porque hoy estuvo el procurador Gregorio El Hash en un evento. Ayer había dicho que eventualmente, si había algún tipo de desobediencia a la orden de la sala disciplinaria de la Procuraduría en torno a esta suspensión, podría iniciarse otro proceso disciplinario. Hoy matiza un poco lo que dice el procurador Gregorio El Hash sobre este caso. ¿Qué dijo el procurador? Nosotros tenemos que informarle al superior jerárquico del señor suspendido, que es el presidente de la República. Él somete eso al escrutinio de su oficina jurídica. Luego hay un trámite interministerios y termina en el escritorio del señor jefe directo, que es el ministro de la Defensa. Y el señor ministro tiene un tiempo para examinar la orden y cumplirla. No es una orden militar, es una orden jurídica y tiene un debido proceso y una debida diligencia. Por eso, el deseo angustioso de que el señor ejerza la suspensión se ha demorado porque ha estado sometido a ese trámite. No es un deseo angustioso, es un deseo de que haya absoluta transparencia, de que no haya ningún tipo de eventual injerencia de 2 funcionarios investigados por sus presuntos vínculos con las disidencias en la toma de decisiones desde el Ejército y desde la DNI. Pero hablando del debate de control político, Felipe, anoche la senadora Paloma Valencia hizo una denuncia muy grave que hasta ahora no ha sido respondida ni por el presidente Gustavo Petro ni por el comandante del Ejército. En efecto, sí señor, incluso el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había dicho ayer que toda esta tramitología se había demorado porque tiene que pasar por varias instancias de ministerios, incluyendo el de él, el Ministerio de Defensa, pero que esa solicitud iba a ser acatada ayer mismo. Sin embargo, hoy conocemos este documento. Sobre eso que usted menciona, dice la senadora Paloma Valencia,
evidencia que incluso el gobierno del presidente Gustavo Petro tuvo el nombre del general Huertas sobre la mesa para ser comandante del Ejército Nacional. Todo esto a pesar de las denuncias y de que había sido sacado del ejército, retirado de la institución hace ya varios años por presuntos nexos no solo con las disidencias de las FARC, sino también con la guerrilla del ELN. El general Huertas, que lo iban a nombrar comandante de la fuerza del ejército, pero terminó en un carguito, dicen, comandante de personal del ejército. Huertas, que lo reintegran, había sido sacado en el gobierno anterior. Como el general Huertas va a salir 5 días de permiso, ya el ejército, Ricardo, procedió a encargar temporalmente al coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón para asumir sus funciones, esto sin perjuicio de sus funciones como director de Sanidad del Ejército Nacional. En Meridiano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. 1:06, don Andrés, buenas tardes. Muy movida la política, ¿no? Muy agitada. Bastante, además porque estamos en semana clave, Ricardo. Es la semana de definiciones, la semana en que los partidos deben definir sus listas al Congreso. Claro, voy a chiviarlo, me da un poquito de pena con usted, que es el hombre más informado en la política de Colombia, pero le voy a empezar con un dato, aprovechando el comando exclusivo con el que iniciamos hoy Meridiano Blue. Proceda, señor director. Tengo los 5 primeros en el listado del Centro Democrático al Senado de la República. El secreto mejor guardado hasta ahora, porque estábamos pendientes de definiciones de la senadora Paloma Valencia, de la senadora Paola Holguino y precandidata sobre si iban finalmente a repetir o no, o si se sometían a la encuesta para saber si ganan o no la candidatura a la presidencia del uribismo. Escuche usted cómo queda esto. La cabeza de lista del Centro Democrático al Senado es para el hoy representante a la Cámara, Andrés Forero. No es una gran sorpresa, uno de los más destacados congresistas, don Andrés, le dan la cabeza de lista Andrés Forero al Senado de Colombia por el Centro Democrático. Ricardo, tenga algo en cuenta sobre Forero. Forero fue la fórmula de Miguel Uribe Turbay. Él era la fórmula en la Cámara en la elección de hace 4 años, correcto. El segundo en la lista, Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, muy cercano al expresidente Álvaro Uribe y que había estado un poquito retirado al menos de la política electoral. Número 2 en la lista, Rafael Nieto Loaiza. Número 3, Claudia Margarita Zuleta, revelación política del departamento del Cesar, que está cumpliendo una tarea destacada, importante, ha sido candidata a la gobernación. Número 3, Claudia Margarita Zuleta. Número 4, Hernán Cadavid. Hoy, si no estoy mal, Andrés también es representante de la Cámara, ¿no? Como Andrés Forero. Por Antioquia. Por el departamento de Antioquia, sí, así es. Y cierra esta lista, estos 5 primeros del Centro Democrático que serán inscritos, según me cuentan, este viernes. Julia Correa Nutin, que hoy es secretaria del expresidente Álvaro Uribe, que hizo algunas colaboraciones hace algunos meses con la revista Semana. Ahí están los 5 primeros de la lista del Centro Democrático al Senado de Colombia, pero usted me tiene más datos. Comencemos por el Partido Conservador, luego me habla usted, le pregunto por Juan Daniel Oviedo y terminamos con el Pacto Histórico. Don Andrés, ¿qué pasó con los conservadores? Ricardo, 2 noticias electorales del Partido Conservador. La primera, nuevamente el Directorio Nacional volvió a aplazar hasta el próximo 10 de diciembre la fecha de inscripción de los precandidatos presidenciales. Ese cambio de fecha que ha sido polémico, que no le ha gustado nada a Efraín Cepeda, porque tiene un nombre claro: Carlos Felipe Córdoba, el excontralor general de la República. Pero así como usted, Ricardo, también me presentó la lista y me chivió con la lista del Centro Democrático, pues yo también le tengo una lista, la del Partido Conservador al Senado, quien ya anunció que su cabeza será el ex senador y ex precandidato presidencial David Barguil. Regresa al Congreso David Barguil, estará acompañado de Nadia Ablel, Hernán Andrade, que regresa a la política. ¿Quién más le puedo decir acá? Liliana Benavides, Antonio Sabaraín, Miguel Ángel Barreto. Oiga, Wadid Mansur pasa de la Cámara al Senado. Eso por los lados del conservatismo. ¿Y qué está pasando con Juan Daniel Oviedo? ¿También inscribió listas para el Congreso de la República? También, señor, inscribió su lista de 8 candidatos al Senado, encabezada por Betsy Patricia Martínez, abogada y dedicada a los temas de prevención e intervención de violencia intrafamiliar, y su lista a la Cámara, conformada por Paula Moreno, Antonio Perry y Carlos Forero. ¿Sabe cómo ellos se definen? Como unos aparecidos en la política. Recogieron cerca de 220,000 firmas y bueno, van a buscar ganarse los votos de los colombianos para llegar al Congreso. Muy bien, y finalmente, ¿qué pasó con la personería jurídica del Pacto Histórico, Andrés? ¿Finalmente el Consejo Electoral se las concede bajo condiciones?
Pues mire, entre los ires y venires, ya después de tanta demora, de tanta discusión, de que si era válida la fusión, de que si tenía que tener condiciones, pues ya se hizo el registro, o ya se hizo la inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos de la Personería Jurídica del Pacto Histórico. Con esto se fusiona Polo Democrático, Polo Democrático, Partido Comunista y Unión Patriótica. Ya se superaron todas las condiciones que les había puesto el Consejo Nacional Electoral, entre ellas los procesos sancionatorios. Quedan por fuera Colombia Humana y Progresistas. Ellos todavía están haciendo el trámite de fusión del pacto histórico. Lo que nos dicen es que el camino que podrían encontrar, porque las cuentas les dan, es que se inscriba la personería jurídica del pacto, su lista al Congreso, en una coalición con Colombia Humana y Progresistas. Ahí está el punto, don Andrés, gracias. Regresamos con usted en segundos, hablando de política que está muy agitada en este mediodía. Se oficializa lo que les anticipamos este martes aquí en Meridiano Blue. Don Mateo Piñeros, el Partido Liberal está invitando a Héctor Olimpo Espinosa a que sea su candidato a la presidencia para la consulta interpartidista de marzo. Sí, señor Ricardo, y lo más seguro es que acepte, porque en este momento el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo, pues no tiene aval para su candidatura a la presidencia. Recordamos que él fue expulsado de la coalición La Fuerza de las Regiones. Además, el Partido Liberal tenía un candidato presidencial. Hablamos de Mauricio Gómez, quien, recordemos, el pasado lunes renunció a esa aspiración y decidió adherirse a la campaña de Abelardo de la Espriella. Le leo la carta que le envía el Partido Liberal a Héctor Olimpo. Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha elevado solicitud formal de aval ante nuestra colectividad, la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano tiene el honor de invitarlo oficialmente a participar en la consulta popular interpartidista. Recordemos, Ricardo, que el Partido Liberal va a ser parte de esos grupos o de esos partidos de oposición al gobierno Petro que van a ir a una consulta en marzo para elegir oficialmente a su candidato presidencial. Claro, solamente un dato, Mateo, y es que Héctor Olimpo Espinosa ya se inscribió por firmas. Entonces, ahí habría una situación, y es que él inscribió un movimiento significativo de ciudadanos, más de 1 millón de firmas, y ahora el Partido Liberal lo está invitando a participar en la consulta del mes de marzo, que no sabemos si va a existir, pero el Partido Liberal además revela en esta carta que sí quiere hacerlo, y esa también es noticia política. 1:13, cambio de tema, don Julián Ríos. ¿Cómo va el trancón en la autopista norte luego de que se hubiera partido en dos una tractomula cargada de anfo de explosivos que hasta ahora no causan líos? Don Julián, ¿ya lograron despejar la vía o todavía está allí la tractomula atravesada? Hola Ricardo, no señor, la tractomula todavía sigue en este momento aquí sobre la autopista en la calle 132 frente al centro comercial Vima, pero ya llegaron unos pequeños camiones de Indumil desde Tunja y del municipio de Soacha y ya han empezado a transbordar y a pasar la carga y el material de Indumil a esos camiones. Aproximadamente se estima que 1 hora, hora y media se pueda retirar este material y luego se procederá a retirar esa pesada tractomula. Los problemas e inconvenientes de movilidad todavía continúan en este punto, a pesar de que hay agentes de la Secretaría de Movilidad y de Tránsito ayudando para poder tratar de agilizar un poquito los vehículos que ingresan a la capital en sentido norte-sur. Todavía siguen trabajando a esta hora el personal de Indumil trasladando y transbordando el material ANFO a otros camiones para poder retirarlo y que continúe su viaje hacia el municipio de Soacha, pero los problemas e inconvenientes de movilidad aún se registran a esta hora, a la 1:14 de la tarde. Se estima que hacia las 2:30 o 3 ya esté la situación normalizada aquí, incluso con el tráfico automotor. 1:14, pendientes de la normalización del tránsito en la autopista norte, Julián, y hablamos ahora del terrible caso que de nuevo nos pone de frente ante la inseguridad en Bogotá, el asesinato a manos de un fletero del joven Jean-Claude Bussard en la calle 108 con avenida 19 en el mediodía de este martes. A esta hora se habla de toda la alerta que se está señalando sobre lo que existía a través de esta moto, la moto naranja usada por los delincuentes. El alcalde Carlos Fernando Galán se lamenta, dice, hombre, yo les había advertido, no es posible que a pesar de que yo les había advertido, esos delincuentes hubieran seguido haciendo de las suyas. Nicolás Rodríguez. Ricardo, y no solamente era una alerta que estaba haciendo el alcalde Carlos Fernando Galán, sino también desde la coordinación de la zona segura de ese sector, y que gracias además por la reacción de un
un patrullero que iba pasando se dieron cuenta del robo y asimismo lograron neutralizar a uno de los delincuentes. Sin embargo, esta mañana en Mañanas Blue conversamos con el papá de Jean-Claude Bussard, que justamente tiene su mismo nombre y lo recordaba como un joven 100% barranquillero. Dice él que a pesar de tener la posibilidad de salir del país para estudiar, que muchas veces lo habló con su papá, definitivamente él se sentía más colombiano que nada y que esta muerte literalmente lo rompe muchísimo porque además iba a cumplir años el próximo viernes. Sí, claro, puro costeño, él era puro costeño, su Junior de Barranquilla era su equipo y aquí en la casa de él se reunían a ver los partidos del Junior y a mí me llegaban las quejas de los gritos que pegaban cada vez que el Junior ganaba. ¿Qué le puedo decir? Él era nacido en Bogotá, pero era un costeño más y amaba su tierra. Era de corazón. Él tenía pasaporte francés, okay, y no se quiso ir nunca. Él dijo, esta es mi tierra, esta es Colombia. Ricardo, bueno, y esa alerta que también hacía el alcalde Carlos Fernando Galán de la autodenominada banda de la moto naranja, no solamente venía ocurriendo a lo largo de la semana, sino recordando además que el brigadier general Giovanni Cristancho, el comandante general de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que por lo menos el pasado 10 de noviembre ya habían tenido una confrontación con este grupo y un tiroteo a las afueras de un restaurante, por lo cual no es la única banda que está identificada en el sector que se está luchando por el territorio. El alcalde asegura que es necesario aumentar el pie de fuerza. Solidaridad con la familia. Yo precisamente lo dije ayer y lo manifesté hoy también. Yo mismo había alertado sobre la presencia de esa motocicleta en esa zona. Ha pedido reforzar los esquemas de vigilancia por una parte y de búsqueda de estos delincuentes. Se activaron unos protocolos de la policía allí y por eso vamos a tratar con la policía a ver cómo fortalecemos todos los esquemas. Yo manifesté aquí una preocupación que tenemos en Bogotá y repito, es el pie de fuerza. Bogotá tiene cada vez menos pie de fuerza. Petición que le hace además a la Dirección General de la Policía y por supuesto al presidente Gustavo Petro. Lo que se conoce de la tercera persona involucrada, un herido que fue trasladado a un centro asistencial, es que todavía permanece en custodia de la policía para además dar la declaración de cuántas personas o saber cuántas personas hacen parte de esa banda delincuencial. 1:17, doña Marcela Peña, y entonces, ¿qué vamos a hacer los colombianos con el precio del gas natural? ¿Nos va a subir mucho la factura, el recibo en diciembre, en enero? ¿Qué sabemos exactamente? Pues Ricardo, tenga paciencia si usted tanquea su carro con gas natural vehicular, porque eso es lo que más va a subir. Por ejemplo, en Cundinamarca se esperan incrementos entre el 28 y el 34%, mientras que en el Valle del Cauca podríamos hablar de incrementos que llegan incluso al 38%. Ahora, si usted solamente utiliza el gas natural para hacerse los huevitos por la mañana, las noticias no son tan desalentadoras. Luz Estela Murgas es la presidenta de Naturgas. El sector residencial puede estar tranquilo. No hay incrementos superiores al IPC, que son los incrementos regulares y normales de un servicio público. En las regiones del país donde van a haber incrementos entre 20 y 25% son exclusivamente el eje cafetero y Antioquia, y ese impacto lo van a ver los usuarios residenciales hasta febrero, porque el precio del gas natural... Es decir, no espere incrementos en la factura del gas natural este mes y tampoco en enero, en febrero, y solamente en los departamentos de Antioquia y el eje cafetero. Eso sí, prepárese, Ricardo, para un año en el que no podremos reaccionar a contingencias y en el que a algunos usuarios, especialmente usuarios industriales, les pueden decir de un día para otro que hoy no tienen gas. 1:19, en Estados Unidos sigue muy candente la discusión sobre si habrá o no intervención militar en Venezuela y sobre la polémica por lo que dijo el presidente Trump y eventuales intervenciones terrestres en Colombia contra el narcotráfico. Juan Camilo Merlano. Los ataques en tierra llegarán pronto, eso advirtió el presidente Donald Trump nuevamente desde la Casa Blanca durante una reunión de gabinete en la que abrió la puerta también a lanzar ataques no solo en territorio venezolano, sino también en Colombia por cuenta de la producción de cocaína. Fue una arremetida del mandatario estadounidense en contra del narcotráfico, pero también en contra de los inmigrantes ilegales. He also allowed drugs to come in at record numbers, and hundreds of thousands of people a year died.
and we're taking those son of a bitches out. Yeah. Entren, solo tienen que entrar, les decía Biden. 11.888 asesinos, muchos de ellos cometieron más de un asesinato. Él, refiriéndose a Biden, los permitió entrar en nuestro país totalmente sin verificación, sin chequeos, pero también permitió que drogas entraran y cientos de miles de personas al día murieran. Y estamos sacando a esos hijos de perra, decía el presidente Trump. Entre tanto, el secretario de Estado Marco Rubio, quien es uno de los responsables de la campaña en contra de los carteles y del régimen de Nicolás Maduro, se mostró dudoso frente a una posible negociación con Maduro. Look, at the end of the day, with Maduro, and his problem basically is that this is a guy, if you wanted to make a deal with him, I don't know how you do. He's broken every deal he's ever made. El problema es que si quieres hacer un acuerdo con este tipo Maduro, no sé cómo es posible hacerlo. Él ha roto todos los acuerdos a los que se ha comprometido. Eso no significa que haya que intentarlo, dijo el secretario de Estado en entrevista con Fox News. 1:20, hablando de noticias del